Hablamos de la noticia del día porque la noticia tiene que ver con las más de 20.000 personas que marcharon en Bogotá en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los puntos de concentración fueron la Plaza de Bolívar y el Parque Nacional. Mientras tanto, el jefe de Estado se dedicó a criticar la manifestación a través de su cuenta en X. A las 10:15 de la mañana, los manifestantes empezaron a movilizarse desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Porque quiero que Petro salga y nos deje el país con tranquilidad y con la paz que necesitamos y organizándonos nuevamente, teniendo no la zozobra. Todo el mundo se quiere ir de Colombia. Necesitamos seguir siendo demócratas, que necesitamos un país libre donde se respeten los derechos, donde todo lo adquirido por la gente buena se respete. Estamos marchando por el país porque no podemos olvidar que las instituciones es lo más importante que tiene este país y desafortunadamente este gobierno está acabando con todas las instituciones. Si no salimos todos, si nos unimos, el país en menos de 2 años va a estar completamente destruido. La CGT, la Reserva de la Policía, los veteranos del Ejército, senadores, representantes a la Cámara, entre otros, hicieron presencia en la Plaza de Bolívar. Quedarse en la casa no es la solución. Toca salir a manifestar, a exigir respeto por la Corte Suprema de Justicia. El primer mensaje para el gobierno: no destruya lo que está construido. Colombia es un país que le hacen falta demasiadas cosas para gastar energía en dañar lo poco que hay. Más de 20.000 personas llenaron la Plaza de Bolívar en rechazo a las reformas del actual gobierno. Incluso algunos líderes se subieron hasta el monumento de Bolívar. A expresar mi sentimiento, que interpreta a millones de colombianos en los temas del orden público. Todo el país está sumido y capturado por la delincuencia, en lo rural y en lo urbano. Extorsión, abigeato, secuestro, asaltos, ante la mirada impasible de las autoridades. El senador J.P. Hernández envió un fuerte mensaje al gobierno nacional. Es impresionante que con el decrecimiento económico que nosotros estamos viendo, cómo cayó el crecimiento económico del 7.3 al 0.6, cayó la venta de vivienda, cayó la producción, las exportaciones, y con todo esto mal que estamos pasando económicamente y una tributaria que radicaron en el 2022 y que no ha terminado de implementarse porque va hasta el 2025, venga a anunciarnos el ministro de Hacienda que va a meter otra reforma tributaria en el 2024, en el mes de julio, tal como se lo dije en tarima a Gustavo Petro, y se lo podré decir de frente, se la pagará a su abuela, porque el pueblo colombiano ya no tiene dónde más sacar plata. En el norte de Bogotá, la Secretaría de Movilidad reportó manifestaciones en la calle 72 con carrera 11. Hubo enfrentamientos entre, al parecer, estudiantes de la Universidad Pedagógica y el antiguo SMAT. En la calle 26, el gremio de transportadores estuvo manifestándose por el incremento de los precios de la CPM. Hay que trabajar para Colombia, hay que trabajar para nuestros hijos. Más de 1.300 uniformados estuvieron acompañando las manifestaciones de las mayorías. Por ahora no se han reportado personas lesionadas. Y en Medellín también marcharon y fue una marcha masiva. Fue una de las movilizaciones de recorrido más corto, pero con mayor asistencia del país. La movilización en Medellín inició desde las 10 de la mañana en pleno centro de la ciudad. El sistema metro se vio afectado y varias rutas dejaron de circular. Entonces se escucharon los primeros gritos en el cruce de la avenida Oriental y la Playa, corazón de la ciudad. Por el incremento de la guerrilla, de la delincuencia, por la falta de armamento y actualización de nuestras fuerzas militares, porque nuestros policías están quedando solos. Aunque el puesto de mando unificado se instaló sobre las 8 de la mañana, la marcha circuló con normalidad. Los casi 30.000 manifestantes caminaron sobre la avenida San Juan para finalizar frente al Parque de las Luces, muy cerca al centro administrativo de Medellín. Estamos marchando para la defensa de las instituciones y estamos marchando para demostrarle a Petro que el pueblo no quiere las reformas que nos quiere imponer a la brava. El recorrido fue corto y contó con la presencia de varias figuras de la política en Medellín, como el concejal Sebastián López y el diputado Edison Restrepo, ambos por el Centro Democrático. Interviniendo con Benalco, Vía Salud, financiando las 4G,
quiere acabar todo Antioquia. Aquí está todo el país diciéndole que ese no es el camino que el país necesita. Es una manifestación ciudadana de derecho que todo colombiano tiene a manifestar el inconformismo por un desgobierno, por sus reformas. Y hoy, como lo vemos, Antioquia, si resiste, Colombia se salva. Sobre el mediodía finalizó la manifestación en el Parque de las Luces. Autoridades dieron un parte de tranquilidad, pues no se presentó alteración de orden público durante esta jornada. En Cali también hubo grandes movilizaciones y aunque se presentó un hecho violento, fue algo independiente de las marchas. La jornada transcurrió sin hechos que lamentar. Desde las 10 de la mañana y bajo el sol inclemente de la capital vallecaucana, cientos de personas se reunieron en el Parque de las Banderas como punto de partida para su jornada de manifestaciones. Yo vine porque quise, a mí no me obligaron. ¡Fuera, fuera, Petro! Muchos con sombrillas y gorras bloqueaban el sol incesante. Aunque los carteles y arengas demostraban su inconformidad con el presidente Gustavo Petro, sobre el asfalto también dejaron muestra de ello. Más tarde el número de asistentes fue confirmado, 5.000 personas participaron de las manifestaciones, desde reservistas y otros sectores hicieron presencia y manifestaron las razones de sus salidas a la calle. Las reformas que se vienen tramitando en este momento en el Congreso, muchas de ellas nocivas para el país, para nuestra defensa de la democracia también, y además cuestionando el actuar de este gobierno que tanto ha afectado al Valle del Cauca. La paz total ha sido un fracaso en el Valle del Cauca. Estamos llenos de grupos y de bandas delincuenciales que acechan la inseguridad y el descontento es generalizado en la comunidad. Hoy estamos marchando porque estamos inconformes con el país, no queremos más reformas, de que mire bien, visualice porque la verdad el país va a estanco, vamos mal. No estamos conformes con lo que se está manejando el presidente en cuanto a las fuerzas militares y de policía. Nosotros especialmente más que todo con las personas que están en actividad, de que no le están dando lo que es la legitimidad que debe ser a las fuerzas militares. Entonces estamos en contra de toda esa situación. Por la falta de oportunidades frente a este gobierno. ¿Oportunidades en qué? ¿En qué? De trabajo, de empresas que han cerrado por este gobierno. Solamente un hecho de violencia se presentó en el punto de llegada, la plazoleta Jairo Varela. Ahí, un vendedor ambulante se confrontó con un agente de seguridad. Sin embargo, la situación fue superada y lejos del sentido de estas manifestaciones. Las autoridades en Cali hicieron un despliegue de 40 agentes de movilidad para desviar a quienes pretendían pasar por la tradicional calle Quinta, donde las manifestaciones pasaron. Asimismo, la policía dispuso de una permanente vigilancia. Si se presenta algún hecho que afecte a la seguridad de nuestra ciudad, ya tenemos dispuestos unos dispositivos especiales para poder garantizar la seguridad de los caleños. Pese al altercado en uno de los puntos de manifestaciones, la jornada transcurrió tranquila, pues este hecho fue contrario a la marcha. Y en Barranquilla, cientos de personas también salieron a las calles para rechazar las reformas del gobierno nacional. Así transcurrieron las marchas en la capital del Atlántico. Sin importar los más de 32 grados de temperatura, centenares de barranquilleros salieron a las calles de la capital del Atlántico a marchar. Con las notas del himno nacional, banderas de Colombia y el cántico Fuera Petro, los manifestantes se pronunciaron contra todas las políticas del gobierno. Petro está violando la Constitución del 91, que nos costó bastante, obviamente, sacar adelante, donde se habla de la libre empresa, la libre competencia económica, la libertad de empresa y la promoción del empresariado como factor de desarrollo de la sociedad. En la movilización participaron veteranos de las Fuerzas Armadas, empresarios y otros ciudadanos quienes consideran que las reformas que propone el gobierno nacional son lesivas para el país y que en el caso de la salud no se deberían hacer cambios. Son lesivas porque están envenenadas, tienen una cantidad de manipulaciones que van en contra de nuestros derechos constitucionales. Si bien es cierto, la salud ha funcionado muy bien durante todos esos años, no podemos perder lo que hemos ganado. Entonces yo considero que lo que está bien, dejémoslo quieto. Más bien busquemos recursos, alianzas para toda la salud de todos los colombianos. La marcha, que se realizó de manera pacífica, partió sobre las 10 de la mañana desde el monumento del Joe Arroyo al norte de la ciudad y finalizó con una concentración en la Plaza de la Paz.
Y durante la posesión de Alexander López como director del Departamento de Planeación Nacional, el presidente Gustavo Petro aprovechó para pronunciarse sobre las manifestaciones que hoy realizó la oposición, asegurando que son ellos los que no quieren perder los privilegios. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien. Bueno, ahí están los detalles de estas marchas que se dieron en el día de hoy y como siempre sucede con estas marchas que ya se están volviendo un hábito dentro de la vida política del país, las del gobierno, las de la oposición, las del gobierno, las de la oposición, viene el debate acerca de ¿quién ganó en esta marcha y para qué sirvió? Y la primera reacción de mucha gente se va al ábaco, a la calculadora, a la sumadora, a ver cuánta gente salió y si derrotó marchas anteriores o qué sé yo. Y esa es una discusión absolutamente bizantina, esa discusión no va para ninguna parte. Empezando por la dificultad de cuantificar cuánta gente salió. Sí, efectivamente, las autoridades en Bogotá dicen que en Bogotá pudo haber alrededor de 20.000 personas. Vienen los conteos de cuánta gente había en la Plaza de Bolívar, que si en la Plaza de Bolívar caben 20.000 o caben 40.000, que si estaba al 80% o al 90%, es una discusión que creo yo que no conduce a ningún lado. Sí, las sumas oficiales aquí y allá de las distintas ciudades dan más o menos 50.000 personas, pero entonces alguien dirá, sí, ¿se acuerdan que por allá hace un tiempo sacaron 90.000 personas la oposición? ¿Se está debilitando la oposición? O alguien más dirá, no, es que el gobierno apenas sacó 20.000 personas. Entonces, es una discusión que no conduce a ningún lado, distinto a alimentar las redes sociales 1, 2, 3 y 1000 veces durante las últimas horas. Segunda dimensión, la dimensión política. Si esta es una discusión y unas marchas y un debate de la oposición alrededor de las reformas, cualquiera diría, bueno, este es un llamado de atención que debió haber oído el gobierno para entender que una parte importante de la población no está de acuerdo con sus reformas. Y resulta que ese también parece ser un diálogo de sordos. Ustedes han visto la reacción del presidente Gustavo Petro diciendo que estas son las marchas de un segmento de la población que se niega a perder sus privilegios, pero que estas marchas no podrán hacer nada contra las marchas volcánicas, con esos adjetivos bastante exagerados que usa él generalmente, de quienes quieren hacer los cambios en Colombia. Esa, pues evidentemente no es una declaración de alguien que haya estado dispuesto a oír el llamado de la oposición. Pero de las marchas tampoco se llega a ningún punto, porque marchas que enarbolan, sí, muchos con argumentos razonables de la salud, de las pensiones, de la laboral, pero muchos otros, fuera Petro, fuera, eso no conduce a ningún lado. ¿Por qué? Porque no hay ningún mecanismo, ni camino, ni causal constitucional en este momento que pudiera significar que una salida de la situación política fuera la salida del presidente de la República. Por lo tanto, el fuera Petro no es tender absolutamente ninguna base de diálogo entre gobierno y oposición distinta a mostrar fuerza y a mostrar fuerza, que como ya vimos hace unos minutos, pues en realidad no está conduciendo a nada. Pero sí hay una instancia en la que esta discusión tiene sentido y en la que estas marchas tienen sentido. Es la instancia en la cual se están tomando institucionalmente decisiones en 3 niveles. La primera de ellas, la que tiene que ver con el Congreso de la República. Creo que el Congreso sí toma atenta nota del volumen de gente que está en contra de las reformas o que quiere unas reformas distintas. Segundo, Corte Suprema de Justicia, pronta a elegir a la Fiscal General de la Nación. También la Corte Suprema de Justicia toma atenta nota de quienes respaldan las instituciones y una elección limpia, etcétera, etcétera. Pero una tercera dimensión insoslayable, la queja profunda de los colombianos acerca de la creciente inseguridad en el país. Ojalá que por lo menos esa sí la agarre el gobierno y haga caso. Y esta noticia ha conmocionado al país. Ya fue capturado el padrastro del pequeño Jerónimo, señalado como presunto responsable de la muerte de este pequeñito de solo 3 años en Fusagasugá. El hombre trató de emprender la fuga en un bus intermunicipal. Sin embargo, gracias a la rápida acción de las autoridades, se frustró su intento de huir. La madre de este pequeño, por su parte, entregó información valiosa, importante, que generó sospechas sobre la responsabilidad del padrastro en este crimen.
Sin consenso político y sin concepto de aval fiscal fue radicada la ponencia positiva de la reforma a la salud para su tercer debate. El documento solo fue firmado por congresistas del Pacto Histórico y de Comunes, quienes reconocen que se enfrentarán a un escenario complejo en el Senado. La Comisión Séptima del Senado se alista a debatir la reforma a la salud. La ponencia positiva llega sin un acuerdo político y solo respaldada por el petrismo. Hay un mensaje que dan mis colegas de gobierno, pero es un mensaje que tampoco toma el consenso de las mayorías que tenemos en la Comisión Séptima Constitucional, y eso lleva a entrever que van a haber más de 1, 2, 3 ponencias al respecto para esta reforma a la salud. A puertas del tercer debate tampoco se conoce cuánto costará el nuevo sistema de salud. El resto de senadores tenemos la obligación, primero, de seguir escuchando a todos los actores del sistema que aún presentan preocupaciones. Segundo, seguir solicitando al Ministerio de Hacienda y de Salud el impacto al marco fiscal del mediano plazo, conociendo las nuevas fuentes de financiación. No vamos a cometer el mismo error. De verdad, yo creo que va a haber una posición también de ponentes, esperando primero que tengamos claridad de las cifras. Sin cifras no podemos avanzar en esta aprobación o por lo menos discusión de la reforma. No obstante, según el ministro de Hacienda, ya hay un documento de escenario fiscal que para él es lo mismo. Mientras no haya cambios en el texto, estamos hablando de los mismos temas y de lo mismo que se está diciendo allí. ¿Qué es lo que están diciendo y preguntando? Que allá no dice concepto fiscal, es que no necesariamente tiene que decir concepto fiscal. Es el documento de Hacienda. Para la ponente del Pacto Histórico, el pulso será duro para el gobierno y pidió el apoyo de la ciudadanía. El escenario del Congreso en el Senado está complejo. Se ha tornado más político que técnico y ya aquí toca que realmente nos volquemos, incluida la ciudadanía, a tratar de combinar y tratar de realmente convencer a los senadores de que no se trata un tema de gobierno, sino la gente está esperando estas reformas sociales. Este miércoles se conoció una encuesta de Inbamer para la ANDI, donde se señala que 2 de cada 3 colombianos no están de acuerdo con una reforma radical en el modelo de salud. Hemos tenido muy poca receptividad por parte de los ponentes, muy poca. Ellos realmente ha sido sorprendente para nosotros cómo se han concentrado realmente en una posición muy ideologizada y muy poco atenta a lo que el paciente necesita y lo que le preocupa a los pacientes. La Comisión Séptima la conforman 14 senadores, las cargas están muy parejas, el gobierno tiene 5 votos ya seguros y la oposición 4. ¿Qué significa la radicación de esta ponencia positiva a la reforma a la salud? Significa que es uno de los trámites formales que se requiere para que después se discutan las distintas ponencias y se vote por ellas. ¿Por qué hablo de distintas ponencias? Ustedes oían que en nuestra nota Cintia entrevistaba a una persona que estaba muy al tanto de esta discusión desde el punto de vista político y decía, es muy probable que además de esta ponencia, que es la que dice se va a discutir la reforma a la salud del gobierno, haya una ponencia que diga que se discuta una reforma alternativa, hay reformas alternativas sobre la mesa, e incluso una ponencia que diga que se archiva este proyecto y se acaba esta discusión. La gracia es saber si esta radicación del día de hoy muestra una gran fuerza del gobierno o qué es lo que muestra. Y ahí es donde es relevante tener presente todo lo que estábamos viendo en la nota. Se supone que cuando el gobierno radica una ponencia positiva para poder discutir la reforma que ha propuesto es porque ya tiene más o menos alineadas las filas de sus respaldos, tiene más o menos ganadas las mayorías, tiene más o menos resueltos los debates técnicos y resulta que cuando estamos muy cerca de la fecha límite, recuerden ustedes, esta reforma a la salud así como la pensional deben ser aprobadas en 2 legislaturas que se cumplen, la segunda legislatura el 20 de junio de este año, quedan apenas un par de meses para que eso suceda, 3 meses para que eso suceda. Antes, cuando se está llegando a esa fecha, insisto, no están amarrados los distintos nudos que hay que amarrar. Por una parte, el que esta ponencia solamente haya sido presentada por 4 congresistas significa que está lejos del umbral en el cual se podrían lograr aprobaciones. En esta comisión se termina triunfando con 8 votos de
14 que hay en la comisión, y está lejos de esos 8 el tener solo 4 que están respaldando esta ponencia. Segundo punto, aunque el ministro de Hacienda diga que aquí hay un concepto de impacto fiscal de la reforma, está claro, y lo discutimos en este noticiero y lo discutieron los analistas hace ya un par de meses, que el documento que ha sacado el Ministerio de Hacienda no es un documento de impacto fiscal. Le falta concretar muchas cifras y concretar muchos parámetros para que sea verdaderamente un documento de impacto fiscal. Y ojo que esta reforma puede tener impactos fiscales muy serios, porque al acabar el sistema de aseguramiento como lo conocemos hoy, el rol de las EPS como lo conocemos hoy, desaparece también un incentivo a ahorrar en los distintos renglones del sistema de salud. Por el contrario, lo que propone esta reforma, acuérdense ustedes en uno de sus apartados, es que el 85% de las facturas que le lleguen a la ADRES las terminan aprobando y pagando sin ni siquiera auditar. Hay un abismo entre esas dos posiciones acerca de lo que significa el gasto de recursos, solo por poner un ejemplo. Pero lo tercero, las mesas técnicas que se han instalado para discutir aquí y allá no han avanzado lo suficiente como para que de repente, ¡pum!, se radique la ponencia positiva. Por lo tanto, creo yo que este hecho, que en otras condiciones la radicación de una ponencia positiva estaría reflejando que el gobierno las tiene todas consigo, parece no ser el caso, y son más los desafíos, aunque nadie puede cantar victoria ni de un lado ni de otro, que se presentan de aquí al 20 de junio. Y luego de que el presidente Gustavo Petro le lanzara algunas pullas a Iván Name, el presidente del Senado, y lo acusara de jactarse de no aprobar la reforma pensional, Name le respondió, le pidió independencia, respeto y no intervención de otra rama del poder público. 24 horas después de las pullas que lanzó el presidente Gustavo Petro por el lento trámite de la reforma pensional en el Senado, el Congreso de la República, a través de su presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto. Lo han visto no ellos, sino él, como un tour de force con el gobierno. El presidente de esa corporación, Iván Name, respondió a los dardos del mandatario, pidió respeto por la autonomía del Congreso. Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo, como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano. Estaré vigilante también de eso. Y aseguró ante un recinto atento a su discurso que la democracia de Colombia es imbatible. Las columnas de este Capitolio no las van a derribar, ni unos ni otros. Tenemos que entre todos fortalecerlas. Vuelvo a decir algo que dije el día que me posesioné. A este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Tras conocer la aireada respuesta de Name, el presidente Petro aclaró sus palabras. Lo que afirmo es que si no se debate la reforma a las pensiones, millones de ancianos no tendrán la opción de un bono pensional y los fondos privados de pensiones irán a la quiebra. Le solicito al presidente del Senado responsabilidad con la tercera edad de Colombia. Pese a las críticas del mandatario al Congreso, otra vez la plenaria del Senado, donde se votaban los impedimentos de la reforma pensional, se levantó por falta de quórum. Hace un par de minutos veíamos cuál era el estado de la discusión de la reforma a la salud. Ahora estamos hablando de la otra gran reforma que también cumple su plazo final el 20 de junio, es decir, redondea 2 legislaturas y si no termina siendo aprobada el 20 de junio, se hunde esta reforma pensional. Eso que hay técnicos que dicen que seguramente con un par de ajustes, especialmente el ajuste de aquella cifra que determina hasta qué monto pasarían los recursos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, hasta qué monto del salario de quienes cotizan hoy en los fondos privados de pensiones, con un par de ajustes podría pasar en el Congreso esta reforma pensional. Pero vean ustedes el entorno político que la rodea. Cuando Iván Name fue elegido presidente del Senado el año pasado, hace ya 8 meses o algo parecido, todo el mundo señaló eso va a traerle dificultades al gobierno cuando lleguen las reformas claves a la plenaria del Senado. Y vean ustedes en este caso lo que está sucediendo. Por una parte el presidente Petro diciendo el presidente del Senado se jacta de que no sé qué y si sé cuánto y ha considerado que esto es un tour de force contra el gobierno y qué sé yo, y por otra parte el presidente del Senado, el doctor Name, diciendo aquí no vamos a recibir presiones, exigimos que se respete la independencia del Congreso, nada de que llegue otra rama del poder público a poner y a quitar como se ha hecho en el pasado. En ese clima de
por decirlo menos, tensión entre el Ejecutivo y la Presidencia del Senado, queda claro algo que hemos dicho muchas veces en este noticiero y que quienes siguen la escena política se lo saben de memoria. La presidencia del Senado es clave para elegir el ritmo al que se discuten ciertas cosas, para cuadrar el orden del día, para establecer qué va primero y qué va después. Y vean ustedes que la reforma pensional, que insisto, es una de las mejores aspectadas, como diría un astrólogo, para terminar pasando en esta legislatura, pues sigue enfrentando dificultades. Hoy llegó un momento en que se disolvió el quórum, no estaba el Centro Democrático, se salió la mayoría del Partido Conservador, se salió la mayoría de Cambio Radical. Y a punta de no tener quórum para seguir avanzando, se le va cortando la ventana del tiempo a esta reforma pensional. Creo yo que no es bueno para el presidente Petro tener estos debates públicos con el presidente del Senado, y creo yo que el presidente del Senado está cumpliendo la promesa de valor que tuvo por allá a mediados del año pasado, cuando todo el mundo decía, uy, es el doctor Name y no Angélica Lozano la presidenta del Senado, se le puede enredar el caminado al gobierno. Hablamos ahora del novelón de los pasaportes. En un derecho de petición, la empresa Thomas Gregg & Sons le pidió al canciller encargado Luis Gilberto Murillo poner en firme el contrato y explicar por qué estaría viciado el proceso de adjudicación. La novela de la adjudicación para los pasaportes en el país continúa. Después de que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, asegurara que no firmaría el contrato, pues para ellos este está originado en situaciones que considera irregulares. Por su parte, la empresa Thomas Gregg, en un derecho de petición, pidió al canciller encargado que se cumpla con lo establecido en el contrato adjudicado. Efectuar de manera inmediata los movimientos presupuestales que viabilicen la celebración y ejecución del contrato, los cuales son perfectamente válidos y posibles a la luz de la normativa vigente y de los recursos disponibles. Proceder a adoptar las medidas necesarias para la formalización del contrato derivado de los actos, esto es, proceder a la suscripción del contrato en la plataforma SECOP2. En el mismo documento le responde al ministro de Relaciones Exteriores asegurando que el proceso no está viciado. Por el contrario, ellos se apegan estrictamente al ordenamiento jurídico, fueron expedidos por el funcionario competente, siguiendo los procedimientos legales pertinentes, están debidamente motivados y persiguen garantizar el interés. Pero también le pide al canciller encargado explicaciones de cuáles serían las razones para no firmar este contrato, que se debió firmar el lunes 4 de marzo. Sin embargo, dada la consideración expuesta públicamente por el señor canciller, en caso de que se considere que no es procedente la celebración del contrato, como parte del derecho de petición, respetuosamente le solicito que se indiquen con precisión las razones de la ilegalidad. El canciller encargado Luis Gilberto Murillo dio tranquilidad a los colombianos sobre la expedición de pasaportes, asegurando que con la vigencia manifiesta que va hasta el mes de octubre están asegurados los pasaportes en el país. Ha estado claro que esta discusión sobre los pasaportes va para largo, tiene tantos intríngulis jurídicos, tiene tantos movimientos erráticos de parte de los funcionarios y del mismo gobierno, que esto no se desenreda fácilmente. Tuvimos dos grandes episodios de esos sensacionalistas en las últimas semanas, uno de ellos cuando el secretario general de la Cancillería se recluyó en su casa durante un fin de semana y decidió, esto lo tengo que terminar otorgando yo esta licitación, y lunes temprano terminó firmando unas resoluciones en las cuales decía Thomas Gregg & Sons se queda con esta licitación, como muchos meses atrás el concurso o la licitación misma lo había señalado. Y a los pocos días, inmediatamente el presidente Petro, segundo acto muy melodramático, nos traicionó, nos han traicionado. A los pocos días el canciller Luis Gilberto Murillo dijo, no, aquí no se ha otorgado ninguna licitación, esto es irregular, aquí no vamos a seguir adelante por el momento. Con la intención, eso sí, a diferencia de su antecesor, el ex canciller o el canciller suspendido Álvaro Leiva, de entrar en una conciliación con Thomas Gregg & Sons, que tiene demandado al Estado colombiano por cuenta de ese no otorgamiento de la licitación por más de 100.000 millones de pesos. Pues bien, ahora entramos en capítulos menos emotivos, menos emocionantes, menos escandalosos, pero más técnicos, consistentes en que Thomas Gregg & Sons mantiene la demanda contra el Estado colombiano y manda un derecho de petición a la Cancillería diciendo,
¿Con base en qué deciden ustedes que no van a otorgar la licitación? Por favor, aclárennos cuáles son las irregularidades que arguye el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, para no asignar esa licitación. Y bien, hay dos irregularidades a las que se refiere el canciller encargado. Habrá que ver si son suficientemente sólidas. Una, él dice, los pliegos originales, o esta es toda la discusión que trae la Cancillería, estaban amañados. Por ejemplo, le pedían a aquellos que estuvieran concursando que muy rápidamente, en un plazo muy corto, mostraran muestras del pasaporte colombiano idénticas al pasaporte colombiano. Solo una firma tenía la capacidad técnica de en tan corto plazo mostrar muestras y era Thomas Gregg & Sons. Segundo, deben tener una planta en Colombia los que estén optando por esta licitación. Solo Thomas Gregg & Sons entre los colombianos tenía una planta en Colombia. Y cosas así que sugerían que estaba amañada la licitación. Pero es que los pliegos originales de la licitación los sacó la Cancillería bajo este gobierno. Entonces es como una suspicacia y una irregularidad del gobierno contra él mismo. Quién sabe si eso prospere judicialmente. Pero segundo, cuando el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, dice el secretario general no tenía las funciones judiciales y no tenía las facultades para adelantar lo que hizo, pues lo que dijo el secretario general fue, ¿cómo así? Si a mí en la resolución 1344 del 22 de febrero me asignaron la responsabilidad de sacar adelante esta licitación y eso fue lo que hice. Quizás también en un sistema judicial o en un tribunal de arbitramiento o cualquier cosa parecida, ese argumento de irregularidad también sea relativamente endeble. Estamos en la parte técnica menos atractiva que las grandes cosas de personajes que se encierran durante un fin de semana a tomar decisiones, pero esta parte técnica es clave para saber si esto se va a resolver bien para el país o va a ser un gran litigio jurídico o va a ser el final de una demanda que le puede costar caro, no solamente al gobierno, al Estado colombiano y al bolsillo de todos nosotros, sino también a algunos funcionarios.